Bueno, estamos haciendo una calculadora de números compuestos. Dejen nada más aquí. A ver, jóvenes, que se oye mucha plática. Bueno, entonces vamos a recordar la jerarquía, el diagrama. Tenemos tres clases, punto, fracción y complejo, que heredan de número compuesto. Eso ya lo teníamos, nomás lo recuperamos. Y lo que vamos a hacer ahora es que estas tres clases, aparte de que hereden de la clase abstracta, implementen la interfaz operaciones básicas. Y una interfaz que va a tener dos métodos, sumar y restar. Ya vimos por qué vamos a manejar los parámetros y el tipo de retorno como tipo object, para hacerlo lo más general posible. Y por lo tanto, estas tres clases tienen obligación, una vez que implementen la interfaz, tienen la obligación de codificar estos métodos, ¿sí? Bueno, ya lo iniciamos con la clase punto. A ver, vamos a recordar. Aquí tenemos la clase, bueno, repasando, la clase número compuesto, la interfaz que tiene los dos métodos, recibe como parámetro object y regresa a object también. Y luego tenemos la clase punto. La clase punto ya le hicimos que me implementara la interfaz. Las otras dos no, todavía no le hemos dicho que los implemente. Complejo tampoco. Bueno, pero la clase punto le dijimos que implemente la interfaz y automáticamente nos pide que codifiquemos los métodos sumar y restar. Y aquí tenemos los métodos, ¿sí? Ahorita los tenemos así sin codificar. Bueno, voy a esperar a que terminen de platicar. Bien, entonces, ahora, el punto, dice que soy un punto, ¿verdad? La idea, ¿cómo se suman dos puntos? Recordemos cómo se suman. Por ejemplo, si yo tuviera por acá el punto A, no sé, voy a poner aquí a inventar valores. El punto A, 4,5 y el punto B, vamos a poner que tenga menos 2,6. ¿Cómo sería A más B? Voy a poner C es igual a, bueno, en el código pondríamos algo así como A punto sumar B. El punto C, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el resultado? ¿Mm? Digo, para saber qué vamos a codificar. Pues nada más se suman sus X y sus Y. Entonces aquí sería, ¿cuánto es 4 menos 2? 2. ¿Cuánto es 5 y 6? 11. El punto C sería 2, 11, ¿sí? Entonces, bueno, lo que va a hacer, y la resta, pues es lo mismo. Lo que va a hacer la suma es tomar la coordenada X del primer punto, que es dis, y le va a sumar la coordenada del segundo punto, que es el que llega como parámetro. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. Llega como parámetro, pero de tipo object, no de tipo punto. Y bueno, voy a quitar esto. Y de dis, estamos en la clase punto. Por lo tanto, a dis, yo sí le puedo pedir su coordenada X. Ahí está get X y get Y. Pero a O no se lo puedo pedir. O punto. Y O no va a tener la get X y get Y. ¿Por qué razón no lo va a tener? Pues porque es una referencia de object y en object no están los métodos get. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder manipular el objeto, el parámetro llega con referencia de object, pero sabemos que va a ser un punto. Entonces, vamos a poner esa referencia O en una referencia de punto, con un cast. Vamos a decirle, punto, por ejemplo, P, es una referencia nueva, es igual a la referencia O, pero con un cast. ¿Un cast a qué? A punto. A ver ahí. Entonces, ahora P y O apuntan al mismo objeto. Nada más son referencias diferentes. O lo ve como object y P lo ve como punto. Por lo tanto, O no tiene acceso a getX, pero P sí tiene acceso a getX. Aquí ya le diría P punto getX. Y ahí está getX y getY.
pero es el mismo objeto. P y O son el mismo objeto. Bueno, entonces, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? P y O apuntan al mismo objeto. Nada más que uno lo ve como object y el otro lo ve como punto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es regresar un nuevo punto. Aquí no va a haber problema porque object me puede regresar cualquier tipo de dato. Entonces vamos a regresar un nuevo punto. Vamos a utilizar el constructor parametrizado. Este constructor me pide la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X va a ser la suma de las dos X y la coordenada Y va a ser la suma de las dos Y. ¿De quién y quién? Aquí lo que estamos sumando es dis con P, bueno, o con O, como lo quieran ver. Yo digo que con P porque es la referencia que está viendo al objeto como punto. Entonces aquí vamos a decirle que la coordenada X del nuevo punto va a ser la suma de dis más la coordenada X de P. Entonces le diría, ¿le puedo decir dis o no? Get X más P punto, es que con la P no le gusta, P punto get X, pero eso es apenas la coordenada X. Y el constructor me pide dos parámetros, coordenada X y coordenada Y. Vamos a calcular ahora la coordenada Y. Sería dis.getY, la Y de dis, más la Y de P. Así quedaría. Ahí se está haciendo la suma de dos puntos. La resta prácticamente es lo mismo. Nada más que en lugar de sumarse las coordenadas se restan. Entonces aquí ya le diríamos, voy a copiar todo esto. Lo vamos a dejar acá. Entonces en la resta, lo único que vamos a cambiar, le voy a quitar el dis nada más para recordar que no es necesario ponérselo. Así. La resta va a crear un nuevo punto. ¿Cómo lo va a crear? A la coordenada X la va a calcular restando la coordenada de X de dis menos la coordenada X de P. Y eso ya, el resultado va a ser la coordenada X del nuevo punto. Y la coordenada Y del nuevo punto va a ser la resta de las dos Y de los otros dos. Entonces ya tenemos aquí en nuestro método restar. Noten como al tomar el object y si yo lo quiero usar en otra referencia tengo que hacer un cast, pero cuando regresa, cuando recibe object, en este caso cuando regresa object, no tengo que hacer ninguna conversión, porque P punto es clase hija de object, todas las clases son hijas de object. Muy bien, ahora, ¿cómo se suman dos números complejos? Me voy a ir primero por los complejos porque creo que es más fácil que sumar fracciones, ¿no? A ver, acá, ¿cómo sumaríamos dos complejos? Yo tengo un primer complejo, 7 menos 3i. Y luego tengo otro complejo, digamos que este es el complejo C1. Y tengo otro complejo, no sé, C2. Claro, esos son objetos que crearíamos, ¿no? C2 es igual a, no sé, 5 más 2i. ¿Cómo sería el resultado de C3 si yo digo C3 va a ser C1 punto sumar C2? Bueno, acá ¿cuánto va a dar C3? En realidad es lo mismo que el punto, ¿eh? La suma de dos números complejos es la suma de la parte real y la suma de la parte imaginaria. Entonces quedaría, ¿cuánto es 7 más 5? Pues son 12, ¿no? 7 real, 5 real. Y aquí sería menos 3 más 2. ¿Cuánto quedaría? ¿Sí? ¿Así quedaría? Porque aquí estamos sumando. Aquí estamos diciendo que
Voy a sumar el menos 3 con el 2, entonces me queda menos 1, ¿no? Menos 1 ahí. Muy bien, entonces vamos a codificar ahora las operaciones de suma y resta del complejo, pero si nosotros simplemente le agregáramos aquí en la clase complejo, si aquí le agregamos un método suma y otros métodos restar, pues está bien, pero ya no funcionaría para la interfaz. La idea de que utilicemos la interfaz es porque esa interfaz nos va a servir para hacer una calculadora genérica de puntos complejos y fracciones y otras clases que se aparezcan por ahí. Entonces, por eso, si nada más agrego los métodos, sí van a funcionar, pero no van a estar relacionados con la interfaz. La idea es que la interfaz le imponga esos métodos para que cuando la interfaz quiera hacer sumas o restas, lo pueda hacer de cualquier tipo de los objetos. Así es que ahora vamos a decirle aquí que implemente, no sé si le implementa la interfaz operaciones básicas. Y aquí es en donde me va a obligar a codificar los métodos sumar y restar. Entonces, y con la firma tal y cual está definido en la interfaz. Vamos a agregar aquí los métodos abstractos. Todavía no están. Si ustedes se fijan, acá todavía no están. Por eso está marcando el error. Entonces vamos a implementar. Y ya me agregó la suma y la resta con la misma firma. Pero otra vez, lo que vamos a sumar dis más o. Pero dis es un punto, como estamos dentro del punto, pues es una referencia de punto. Entonces de dis sí tengo la parte real, get real. Aquí está get real y get imaginaria. Por cierto, está mal, ¿verdad? No dice imaginaria. Eh, pero de o no tengo esos métodos. O punto, no tengo el get real y get imaginario, que los necesito para sumarlo. Entonces, bueno, dejen ponerle primero bien el nombre de get así va, get imaginario. Ok, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el objeto que viene en la referencia O, está siendo visto como object, por eso no tiene acceso a los métodos getReal y getImaginaria. Vamos a ponerlo en una referencia de complejo. Entonces ya le diríamos aquí, complejo, C, por ejemplo, es igual a la O, pero visto como complejo. No estamos haciendo realmente una conversión, ¿eh? No estamos diciendo, la O la estamos convirtiendo a complejo. No, la O sigue siendo object. Simplemente estamos estamos como que volteando el objeto que O apunta a un objeto, a un complejo. Y lo que estamos haciendo con el cast es voltear el objeto para verlo como complejo, para tener acceso a los métodos de complejo. Entonces ya tenemos eso. Bueno, voy a poner aquí que en realidad, en lugar de usar directamente la referencia O, vamos a usar la referencia C. Ahora, la C sí tiene acceso a getReal y getImaginario. C punto getReal, getImaginario, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a regresar un nuevo complejo. Me pide parte real y parte imaginaria. Igual, la parte real va a ser la suma de las partes reales de dis y de c. Entonces le diría dis, aunque no es necesario ponerle dis, get real más la parte real de c, c punto, hoy no me permite, c punto get real, ahí está. Esa es la pura parte real, la suma de las dos me va a dar la parte real del nuevo complejo. Y luego le vamos a mandar la parte imaginaria, que es la suma de los imaginarios de los otros dos. Entonces sería get imaginario más de C también vamos a obtener el imaginario. Y ya tenemos un nuevo número complejo. ¿Qué me está diciendo aquí? Dice
está marcando esto? New complejo. Dice que está regresando que el return está mal. ¿Dónde tengo el error? A ver, aquí tengo una llave que cierra acá. Aquí es el real. Get real. Como que aquí me está marcando el error. ¿No pondría yo algo por acá sin darme cuenta? No. Fíjense, lo voy a dejar así. A veces, tal vez puse un carácter de esos que no se ven. A la hora de que manipulé el teclado, tal vez puse un carácter pero no debería haber marcador. A ver, si aquí ya sí le doy enter. Ah, qué raro. Miren, ahí sí me marca error. La verdad, no sé por qué me está marcando error, no debería. Fue lo mismo que hice con el punto. Pero bueno, vamos a dejarlo así para que nos permita avanzar. Así es que ahora vamos a hacer lo mismo con la resta. Ahora vamos a restar. Luego acá me está marcando este error. Qué raro. Dice, sigue con el return, ¿eh? Sigue con el return. Ah, bueno, aquí me marca error porque todavía no regresó nada. Bueno, entonces vamos a copiar esto acá. Y ahora vamos a restar. Restamos dis menos e. Y acá lo único que vamos a cambiar es ponerle un menos y acá también un menos. Bueno, ya tenemos implementados, codificados los métodos sumar y restar en la clase complejo. ¿Dónde nos falta? ¿En qué clase nos falta implementar los métodos? En fracción, ¿verdad? Nos falta en fracción. Lo dejé al último porque creo que es un poquito más complejo, ¿no? A ver, si yo tengo la fracción F1, que es igual a 3 quintos, y la fracción F2 es igual a 2 séptimos, por decir, y yo voy a hacer una suma, le voy a decir F3 es igual a F1 punto sumar F2. ¿Cómo me quedaría F3? La fracción tiene como elementos numerador y denominador. ¿Cómo se hace la suma de dos fracciones? A ver, vamos a ponerle por aquí 3 para que se aprecie mejor. Y luego una así. 3 quintos. ¿Sí? Y luego, aquí pondríamos un más. Y luego aquí pondríamos que 2 séptimos. Para que se parezca más a como lo aprendimos en primaria, ¿no? Ok, bueno, ahí pongo otra rayita para que no se vea tan algo así. Y aquí pongo séptimos. ¿Cómo hacemos esa suma? O sea, vamos a poner una raya por aquí, ¿va? Entonces, nos dice, multiplica, el denominador está más fácil, ¿no? ¿Cómo es el denominador? Se multiplican los dos de abajo. Entonces serían 5 por 7, 35. ¿Y acá cómo se calcula? O sea, cruzados, ¿verdad? El numerador del primero por el denominador del segundo, más el numerador del segundo por el denominador del primero. Así es, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto nos da? 31 más 10 será. Digo, 21, 31 entre 35. Ok. Claro, acá lo estamos haciendo con datos, luego nosotros lo tenemos que hacer con los atributos de la clase, ¿verdad? Pero bueno, aquí recordamos nada más, el denominador es multiplicar los dos denominadores, el de dis y el del objeto que va a llegar. Y el numerador se va a calcular multiplicando el numerador de dis, porque este va a fungir como dis, por el denominador de o, más el numerador de o por el denominador de dis. Entonces vamos a hacer eso.
Nos vamos a la clase fracción y le decimos que implemente para obligarla a que codifique sus métodos, implement operaciones básicas, ¿sí? Bueno, entonces ya me va a decir que agregue los métodos. Vamos a agregar los métodos. Y vamos por la suma. Lo mismo, ¿va? Sabemos que this sí tiene acceso al numerador. Aquí está el denominador y el numerador, pero O no tiene acceso a eso, porque O está en una referencia de object. Bueno, entonces primero vamos a tomar O y lo vamos a poner en una referencia de fracción. Fracción F, por ejemplo, es igual a O, pero visto como fracción. Hacemos un cast. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con this y con F. Muy bien, entonces le decimos, vas a regresar una nueva fracción. Lo mismo que hicimos con las otras dos clases, utilizamos el constructor parametrizado que me pide un numerador y un denominador. Aquí está el constructor parametrizado y pues el más fácil es el denominador. Entonces voy a poner aquí, ¿cómo calculamos el denominador? Multiplicamos los dos denominadores, ¿no? Sí. Entonces le diría, get denominador, que es el de this, por f punto, si es que me deja, f punto get denominador. No nos vamos a meter en cuestiones de simplificación, ¿eh? Ahorita así lo vamos a dejar. Bueno, me marca error porque le estoy pasando apenas el denominador del resultado. Me falta el numerador. ¿Cómo calculamos el numerador? Es el numerador de this, get numerador, multiplicado por el denominador de f punto get denominador, más, todo eso es el numerador, más, y ahí me sigue marcando error, más, y ahora vamos a obtener el numerador de f punto numerador, por el denominador de this, get denominador. Ahí está, ¿sí? Y me sigue marcando error, luego veo por qué. Si me lo traigo para acá, según esto ya no marca error. Bueno, ahora sí me sigue. ¿Qué me faltó? Ah, el punto y coma, ¿no? A ver, dejen ponerlo abajo. Ya ahora ya no me marcó error. Bueno, si de repente pasan estos detalles, los dejamos descansar un poquito y luego ya, porque realmente acá en el complejo no había razón para que me marcara ese error, pero me lo marcó. Bueno, ya está. Vamos a calcular ahora la resta, es muy parecida. ¿Sí? ¿Cómo sería la resta? Voy a tomar todo esto. ¿Qué es lo único que cambia en la resta? ¿El signo de dónde? Aquí va a ser, en lugar de un más, va a ser un menos. ¿Eh? Y ya todo lo demás es igual, ¿no? Muy bien. Bueno, ya estamos listos para hacer pruebas. Pruebas de las operaciones. La calculadora la vamos a hacer en visual, pero vamos a hacer pruebas en consola. A ver, vamos a tratar de probar lo que pusimos aquí en las notas. Vamos a crear esos objetos. Me voy a ir a la aplicación. Aquí no hemos hecho nada. Entonces voy a crear primero los puntos A y B. Punto A es igual a new punto con 4,5. 4,5. Y aquí mismo puedo crear el punto B es igual a new punto y le vamos a dar menos 2,6. Bueno, voy a crear primero todos los objetos, ¿sí? Y luego ya hacemos las operaciones. Entonces, esos son los puntos. Ahora voy a crear los complejos o las fracciones. Fracción. Le puse F1. F1 es igual a una nueva fracción. Y vamos a usar el constructor parametrizado con un 3 y un 5. 3 quintos.
Y aquí mismo puedo crear la función f2, la fracción f2 igual a new fracción. Y le vamos a pasar ahora 2 séptimos, 2 sobre 7. Y bueno, ya creamos ahora estas fracciones. Los complejos. Vamos a crear los números complejos. Complejo C1 es igual a un nuevo complejo. Le vamos a dar como valores. ¿Dónde quedaron? Ah, acá están los complejos, ¿verdad? Los voy a poner acá abajo. Acá estos son los complejos, ¿no? Bueno, entonces el primer complejo viene siendo 7 menos 3. 7 menos 3. Y el segundo complejo va a ser 5, 2. 5,2. Ahí está ya. Bueno, ya tenemos creados ahí los objetos. Ahora vamos a proceder a las sumas. Dijimos que probamos con puras sumas. Vamos a calcular el punto C. Punto C es igual. Hasta ahorita no hemos aplicado nada de la interfaz. Bueno, la interfaz de hecho sí está inmersa porque las clases la implementaron, pero estamos trabajando los objetos en sus propias referencias, así es que ahí pues tienen todo. Punto C va a ser a punto sumar con B y me marca error. Vamos a analizar por qué marca error, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho en la clase punto cuando todavía no veíamos interfaces. Miren, vamos a revisar nuestro método sumar en la clase punto. De hecho, no recibe un punto como parámetro, recibe un object, pero como pues todas las clases son hijas de object, yo le mando un punto y lo acepta. El problema está en lo que regresa. ¿Qué regresa? ¿Qué tipo de dato regresa? Según la firma del método, ¿qué tipo de dato regresa el método? ¿Un qué? ¿Cómo sabemos que regresa un método? ¿No? A ver, me voy a ir a la clase, pues, no sé cuál, a la clase número compuesto. ¿Qué tipo de dato regresa el toString? Tipo de dato. Y no es capciosa, ¿eh? ¿Qué tipo de dato regresa el toString? Ahí dice, sí, pero díganlo, no se queden. ¿Qué regresa? Ya lo dijeron, pero un string, regresa una cadena, regresa un string. Este regresa un string. ¿Qué tipo de dato regresa el método suma del punto? Ahí lo dice. Object. Acuérdense, es diferente objeto que object. Objeto es un término general y object es un tipo de dato, que también es objeto. Bueno, entonces, lo que me regresa la suma es un object, es una referencia de object. ¿Y yo en dónde lo estoy intentando poner acá? ¿En una referencia de qué? De punto. Entonces, por eso me marca error. O sea, un punto sí lo puedo poner en un object, pero un object no lo puedo poner en un punto. Porque se puede poner en referencias de clase padre, no de clases hijas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, como me regresa un object, pero yo lo que sé que me tiene que regresar es un punto, entonces vamos a hacer un cast aquí. ¿Sí? No le estamos haciendo cast al A. Me pueden decir, oiga, es que la A ya es un punto, ¿por qué le estamos haciendo? No, le estamos haciendo un cast al resultado de la suma. ¿Sí? O sea, el resultado de la suma es un object, a eso le estamos haciendo un cast. Bueno, entonces eso mismo nos va a pasar con todo, ¿no? Con lo demás. Por ejemplo, cuando yo quiera sumar las fracciones en F3, le voy a decir
fracción F3 es igual. Voy a tomar F1 y vamos a sumarle F2. Me va a marcar error por la misma razón, porque el método sumar de fracción regresa a un object y un object no lo puedo poner en una referencia de fracción. Si fuera al revés, que me regresara una fracción y lo quiero poner en una referencia de object, ahí sí está bien. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Hacer un cast a fracción del resultado de la suma. Entonces aquí, así. Estamos haciendo un cast al resultado del método sumar, que es un object. Y vamos a hacer lo mismo con el complejo, ¿no? Complejo C3 es igual a C1 punto sumar C2. Y pues me va a marcar error por la misma razón. Entonces esto lo vamos a convertir a complejo. Muy bien. Entonces vamos a darle salida a todo, ¿no? A ver si es cierto. ¿Cuál es el método que me muestra al número compuesto en su contexto matemático? ¿Sí se acuerdan? Aquí lo dice el diagrama. El método que me dice que un punto es entre paréntesis y separado por una coma, la coordenada X y la coordenada Y. Que la fracción es numerador, diagonal, denominador. ¿Cuál es ese método? Eso lo hereda de la clase de número compuesto. Es el método mostrar. Entonces le voy a decir aquí, cuando vimos este ejercicio de número compuesto, les decía que lo más apropiado es que eso lo hiciera el método toString. Pero como estábamos viendo los métodos abstractos, yo lo hice en un método abstracto que se llama mostrar. Entonces, pues vamos a usar ese método. Le vamos a decir system. Lo voy a poner así como operación, ¿no? Le voy a decir a.mostrar más un más, vamos a ponerlo así, b.mostrar, bueno, ese es un más así, más b.mostrar más, esto va a ser igual a c.mostrar. Si lo que hace el método mostrar, vamos a recordar lo que es el método mostrar en la clase punto. El método mostrar es el que nos lo pone un paréntesis, la coordenada X, una coma, la coordenada Y y cierra el paréntesis. Yo decía, eso lo debería hacer el método toString, pero aquí lo está haciendo el método mostrar. Bueno, si lo hubiera hecho el método toString, entonces no tendría que ponerle yo aquí punto mostrar, porque solito lo mandaría a llamar. Bueno, vamos a hacerlo eso, pero para las otras dos, ¿no? A ver, le diríamos, ahora la fracción 1 se va a mostrar la suma con la fracción 2 y va a mostrar el resultado en F3. F3. Y lo mismo vamos a hacer con el número complejo. C1 le decimos que se muestre, cada uno se va a mostrar a su manera. C2 y luego el igual y luego aquí C3. Ahí está, ¿sí? Bueno, vamos a probar. Miren, aquí, bueno, vamos a checar con respecto al... a ver, aquí tenemos. Estamos sumando 4, el punto 4,5 con el menos 2,6 y me da 2,11. Ahí está el 2,11. Y luego, la suma de las fracciones, sumamos 3 quintos más 2 séptimos y el resultado me dio 31 sobre 35. Ahí está 31 sobre 35. Y los complejos, sumamos 7 menos 3i con 5 más 2i y el resultado fue 12 menos i. 12 menos 1i. Muy bien, entonces ya quedó ahí. Ya sería cuestión de checar las restas, ¿no? Vamos a confiar que están bien. Entonces, ya tenemos nuestra jerarquía codificada totalmente. Lo que dice este diagrama ya lo tenemos codificado.
Ahora vamos a empezar la aplicación visual. Tal vez lo que alcancemos a hacer ahorita. Vamos a empezar la aplicación visual, la calculadora visual. Se trata de que sume y reste, ya sea fracciones, complejos, y ahí sí vamos a aprovechar la interfaz. Aquí la interfaz, en realidad aquí no la hemos probado, no la hemos aprovechado, porque cada objeto le estamos poniendo una referencia de su propia clase, como lo hacíamos desde un principio. Bueno, entonces vamos a agregar aquí una interfaz, un frame, y se va a llamar JFrame calculadora. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre la interfaz. Miren, como la idea es que haga sumas y restas de cualquiera de los tres tipos de objetos, de alguna manera el usuario tiene que escoger cuál quiere, de cuál tipo de número quiere hacer las operaciones, si un complejo, una fracción, un punto. Entonces, lo primero que voy a poner aquí son radio button. Es más, voy a poner una etiqueta por aquí que va a decir calculadora de números compuestos. Y bueno, le voy a cambiar aquí algunas cosas a esta etiqueta. Por ejemplo, le voy a cambiar el color de la fuente, bueno, el color y el tamaño. Voy a poner a 36 y el color de la fuente, el foreground, lo vamos a poner en azul. A lo mejor me fui muy grande con el tamaño de la fuente. Le voy a poner, tiene 36, le voy a poner 30. Creo que queda mejor así. Y puede ser de diferentes maneras como el usuario pueda seleccionar el tipo de número compuesto que quiere manejar. Yo lo voy a hacer a través de radio button. Entonces voy a agregar un radio button aquí. Le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18. Y este va a decir punto o puntos. Y luego voy a duplicar este. Y aquí voy a poner, va a decir fracciones. Y lo voy a duplicar y va a decir complejos. Bueno, ahí el usuario que escoja cuál de los tres quiere hacer. Pero la entrada va a ser genérica y también la salida. No vamos a poner entrada y salida para puntos, entrada y salida para fracciones. No, lo vamos a poner de esta manera. Voy a agregar una etiqueta aquí. Le cambio el tamaño de la letra. A 18, digamos. ¿Está muy grande? ¿Qué? Ah, está muy chico. Siempre lo ponemos así, ¿no? De 18. Bueno, vamos a ponerlo que 24. Ok. Eh, no le voy a cambiar aquí el texto porque va a ser dinámico. Aquí puede decir punto A, punto A, fracción A, complejo A. Y el de abajo, bueno, lo voy a hacer un poco más grande. Y lo voy a duplicar, lo voy a poner aquí. No, pero primero voy a ponerlo de este lado. Bueno, aquí podría decir punto A, fracción A o complejo A. Y luego acá voy a poner un campo de texto. También le voy a cambiar el tamaño de la letra. Bueno, ahí a 24 como por ahí pidieron, a 24, ¿sí? Y luego lo voy a duplicar. Bueno, le voy a quitar el texto
y lo voy a duplicar. Y luego voy a poner acá otra etiqueta. Aquí una etiqueta. También le voy a esta sí le voy a cambiar el color del fondo, el background. Voy a ponerlo, no sé, en azul. El tamaño de la letra, bueno, pues también lo voy a poner a 24. Y activamos el opaco para que muestre el color. Pero tampoco le voy a poner un texto fijo porque va a ser dinámico. Aquí la idea es que si el usuario escogió puntos, aquí va a poner la coordenada X y aquí va a poner la coordenada Y. Y entonces aquí se va a reflejar el punto como se manejaría en matemáticas, entre paréntesis, separado por coma, coordenada X y coordenada Y. Bueno, y también voy a poner una etiqueta acá arriba. Bueno, le cambio el tamaño a 24. Fíjense, nada más para que se entienda mejor, le voy a cambiar el texto como si fueran puros puntos. Entonces aquí, ¿cómo diría? Punto A. ¿Sí? Y luego acá diría X. Y bueno, voy a duplicar este. Y aquí diría Y. Voy a centrar centrar con alineamiento horizontal. Lo voy a centrar. Y aquí también. Bueno, ahí lo voy a centrar. Ya quedó. Y aquí se va a mostrar, bueno, pero aquí va a decir Y, ¿verdad? Aquí diría Y. Ahorita no me preocupa mucho ponerle X y Y, porque va a cambiar en tiempo de ejecución. Aquí, si fueran fracciones, en lugar de X diría numerador y aquí diría denominador. Y si fueran complejos, aquí diría real y aquí diría imaginario. Pero eso va a ser en función de lo que escoge el usuario. Bueno, y aquí esta etiqueta pues también va a decir, si el usuario pone aquí 3 y 8, acá va a decir entre paréntesis 3,8. Si fuera una fracción diría 3 diagonal 8. Y si fuera un complejo diría 3 más 8i. Bueno, entonces ahora voy a duplicar esto. Porque aquí va a ir el otro componente el otro objeto que se va a sumar o restar. Aquí diría, en todo caso, diría punto B. Y luego voy a duplicar esta etiqueta porque aquí voy a poner el resultado. No, le voy a cambiar el color de fondo que sea de otro. A poner un amarillo. Aquí es donde va a ir el resultado. Nada más nos falta indicar cómo van a ser la suma y la resta, ¿no? Pues los botones. Entonces voy a tomar todo esto, a ver si no me lo empieza a desacomodar. Lo voy a poner acá. Y voy a ubicar dos botones, aquí uno de suma y otro de resta. Entonces voy a ubicar un botón. Aquí lo voy a manejar por este lado para que no me... Aquí va a decir un más. Pero pues está muy pequeñito, entonces aparte no le puse más, le puse por. Bueno, más. Y vamos a cambiar el tamaño de la fuente, pues a 24. Y voy a duplicar esto. Ahora aquí va a ser un menos. Y esto lo voy a ubicar en esta parte y en esta parte. O, ¿qué tal si lo ponemos mejor acá? O arriba, ¿verdad? Acá un más y un menos.
Es que no quiero que se dé la impresión de que es más para estos y es menos para estos otros. Entonces, pues vamos a ponerlo aquí y aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así quedaría más o menos la interfaz. Esto también se lo puedo quitar o se lo voy a quitar, porque ahí también en tiempo de ejecución va a ir, aquí va a ir la representación de lo que diga acá punto, fracción o complejo, como lo hace el método mostrar. Y acá va a ir el resultado de la suma o de la resta. Y ya el usuario va a escoger cuál de los tres quiere manejar. Y ahí, bueno, ahí es, la idea es que en el código sí vamos a aprovechar la interfaz. Porque si nosotros ponemos cualquier objeto de estas tres clases, cualquiera, lo ponemos en una referencia de la interfaz, ese objeto sabe sumar y restar. ¿Eh? Ok, bueno, pues eso ya sería mañana. Por lo menos le avanzamos a la interfaz.